Hola chicos, hola chicas. Bueno, hoy voy a contarles un poquito un tema que ustedes ya conocen desde el jardín en toda la escuela primaria, pero por ahí voy a tocar otros puntos, otros aspectos que tal vez no se trabajaron tanto. Me refiero a la Revolución de Mayo. Vamos a ver un poco las causas de por qué se produjo este primer gobierno patrio. Hagamos un poquito de historia y recordemos que cuando Napoleón Bonaparte toma prisionero a Fernando VII, la caída de la Junta Central dejó a España y a las colonias sin autoridad. Esto produce que la autoridad que había nombrado a los virreyes aquí en la colonia no existía, por lo cual esto daba que Cisneros había perdido el poder que lo había nombrado. A sabiendas de esto, Cisneros intenta retrasar la noticia, pero el 18 de mayo llama al pueblo y les informa de la situación acontecida, de la toma de Fernando VII como prisionero y de la imposición de José I Bonaparte como rey de España, y le pide orden y calma al pueblo. Esto hace que el grupo de criollos aproveche la situación para solicitar un gobierno patrio. El 22 de mayo, Cisneros, ante tanta agitación, cita un cabildo abierto. El cabildo abierto era una reunión extraordinaria. En ese momento existían dos bandos, uno que apoyaba a la autoridad del virrey, que eran obviamente los españoles, y otro formado por criollos que pretendían la formación de un nuevo gobierno. Saavedra, que era el jefe del regimiento de patricios durante la segunda invasión inglesa, le propone que el virrey dejara el cargo y que el cabildo asumiera el gobierno hasta que se nombre una junta de gobierno. El 24 de mayo se nombra una junta de gobierno presidida por Cisneros. Esto causa el descontento en los criollos y produce que se movilicen las milicias que amenazan con el uso de las fuerzas si no se respeta la voluntad del pueblo. Acá voy a retomar un poquito algo que les conté el 18 de mayo con la creación de la Escarapela, que son estos dos personajes tan fuertes como fueron French y Beruti, que lo tenemos como mitos de que entregaron las escarapelas. Vamos a hacer un repaso de ellos. Ellos lideraban un grupo revolucionario que se llamaban los chisperos. Les decían chisperos porque algunos de sus integrantes llevaban armas de fuego que producían chispas. French fue el primer cartero que tuvo la ciudad de Buenos Aires. Tuvo una activa participación en la reconquista de la ciudad durante la primera invasión inglesa y posteriormente organizaría el primer cuerpo de húsares, que fue el cuerpo de milicias criollas voluntarias que se creó en la campiña de Buenos Aires durante las invasiones inglesas y fue el segundo regimiento más antiguo del Virreinato del Río de la Plata. Por su parte, Beruti se recibió de abogado, pero tenía vocación por la carrera militar. Ambos solían frecuentar las zonas donde vivían las personas más pobres, por eso llegaron a ser personajes muy conocidos. Habían llegado a conformar
un ejército de 600 hombres. Lo que en realidad el 25 de mayo ellos repartían eran cintas blancas para identificar a los adeptos de los criollos que estaban en contra del virrey, los que iban a votar en la destitución del virrey. El 25 de mayo se realiza nuevamente el cabildo y Cisneros renuncia. Se forma la primera junta y la preside Cornelio Saavedra. Allí, igual que las juntas formadas por España, el nuevo gobierno declara fidelidad al rey para no responder al Consejo de Regencia que había reemplazado la Junta Central de España. Esta medida fue conocida como la Máscara de Fernando, porque deliberadamente juran fidelidad al rey cautivo, Fernando VII, para no reconocer la autoridad del gobierno de España ni del reemplazante francés, José Bonaparte, impuesto a España por Napoleón Bonaparte, ni tampoco al de la España libre del Consejo de Regencia de España e Indias, que se atribuía la autoridad sobre todo el imperio. Como vamos a ver, el camino hacia la declaración de la independencia fue complicado. A la guerra entre los patriotas y los realistas se sumaron conflictos entre los revolucionarios sobre la forma de cómo organizar el nuevo gobierno. Cuando asume la primera junta, envía notas al resto de los cabildos del Virreinato del Río de la Plata, donde da a conocer las novedades del nuevo gobierno. Estas invitaciones fueron aceptadas por las ciudades de Mendoza y Santa Fe, y también Salta. Pero en cambio, Córdoba se opone, liderados por Liniers. Recordemos que Liniers es un exponente muy importante de la reconquista de la primera y la segunda invasión inglesa y fue nombrado virrey de Buenos Aires ni más ni menos que por Fernando VII. Se produce un enfrentamiento allí en Córdoba entre los realistas liderados por Liniers y los patriotas y el conflicto concluye con la ejecución o fusilamiento de Liniers. El cabildo cordobés entonces elige a Aldeán Funes para integrar la junta. El gobierno patrio también encontró resistencia en Paraguay y la Banda Oriental, actual Uruguay, y las provincias del Alto Perú, actual Bolivia. De ese modo, la guerra entre los revolucionarios y los realistas se generalizó. En un primer momento el Paraguay se mantuvo leal al rey. Entonces la primera junta envió a Manuel Belgrano con una fuerza de unos 400 soldados y en marzo de 1811, luego de varias batallas, los realistas triunfan en lo que se llamó la batalla de Tacuarí. Frente a esta situación, Belgrano se retira sin alcanzar su objetivo. Finalmente, en julio de 1811, los patriotas paraguayos establecieron un gobierno propio que desde entonces se mantuvo en buenas relaciones con Buenos Aires. Cuando hablamos de Manuel Belgrano, no podemos dejar de lado la creación de la bandera. Recordemos que luego de esta derrota que tuvo Manuel Belgrano en 1812, el triunvirato lo envía hacia el río Paraná debido a las incursiones de las flotas realistas que aparecen en Montevideo.
Entonces Belgrano se dirige a Rosario y allí se encuentra que para diferenciar a las tropas realistas de las patriotas, ordena realizar una escarapela blanca y celeste, porque en realidad todos llevaban un distintivo rojo, que era el distintivo español. Días más tarde, el Belgrano decide crear una bandera con los mismos colores. En realidad, la bandera no es como la conocemos nosotros ahora. Eran dos franjas, una celeste y otra blanca, en posición vertical. Belgrano crea a orillas del Paraná esta bandera y la lleva y la hace bendecir. Llega hasta Tucumán con la bandera y el triunvirato, a las órdenes de Rivadavia, había dado la orden de que no se cree la bandera, pues estaba interviniendo en ese momento en las relaciones exteriores, estaba interviniendo Inglaterra, y que decían que no era momento para una liberación. Entonces Rivadavia le niega a Belgrano la posibilidad de creación de la bandera, pero Belgrano, cuando se entera de esto, ya estaba en el norte de nuestro país. Entonces, de muy mal grado, esconde la bandera, porque es una decisión del gobierno en ese momento. Mientras tanto, en la banda oriental, Montevideo, estaba la flota realista y algunos funcionarios españoles que fueron expulsados de Buenos Aires se dirigieron a esa ciudad. Por esa razón, el Cabildo de Montevideo se mantuvo leal al Consejo de Regencia. Sin embargo, en las zonas rurales aparece un personaje muy importante, que es Gervasio de Artigas. En 1811, los patriotas orientales y las tropas porteñas sitian Montevideo, impidiendo la entrada y la salida de esa ciudad. Ante esto, los españoles piden auxilio a los portugueses. Meses más tarde, los españoles y el gobierno porteño firman una tregua que dejó a la banda oriental en manos de España. Los patriotas orientales, disconformes con esta tregua, emprendieron el éxodo del pueblo oriental y se dirigieron a Entre Ríos. En 1812, los patriotas nuevamente bloquean Montevideo, liderados por Rondó, y la flota patriota al mando de Guillermo Brown hostiga las embarcaciones realistas. El sitio concluye el 23 de junio de 1814, cuando los realistas se rinden. Con la captura de la ciudad, los patriotas consiguen armamento y municiones que destinan a sus tropas. Bueno, como les venía relatando, la declaración de la independencia tuvo tanto dificultades internas como externas. En 1815, las Provincias Unidas atravesaban una difícil situación, ya que habían perdido el control del Alto Perú y los ejércitos realistas amenazaban con invadir el actual territorio argentino. La única barrera ante estos ataques era Martín Miguel de Güemes y sus gauchos de Salta, que libraban una guerra de guerrillas contra los realistas. Por otra parte, los criollos no conseguían ponerse de acuerdo
en el modo de gobernar las Provincias Unidas. Esto generó el conflicto entre el directorio y el líder oriental, José Gervasio Artigas. En el plano internacional, la situación tampoco beneficiaba a los intereses criollos, ya que en 1813 los franceses habían sido expulsados y de ese modo Fernando VII vuelve a ocupar el trono español. 2 años más tarde, los principales reinos de Europa enfrentan y derrotan al emperador francés Napoleón Bonaparte. Los gobernantes de los países que vencieron en la guerra Napoleón se reunieron en lo que se llamó el Congreso de Viena para discutir la reorganización de Europa, y allí se decide restablecer el dominio de España sobre las colonias americanas. Hacia 1815, solo los revolucionarios del Río de la Plata se mantienen en el poder. El regreso de Fernando VII al trono significaba que las Provincias Unidas ya no podían mantener la fachada de la máscara de Fernando. Por ese motivo, el directorio convoca a un congreso a reunirse en la provincia de Tucumán. Se reúne en la provincia de Tucumán por 2 razones. La primera, porque era la base del Ejército del Norte. Y la segunda, porque estaba lejos de la influencia de Artigas. Recordemos que en ese momento la banda oriental, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, habían formado una alianza que se llamaba la Liga de los Pueblos Libres y que se enfrentaba al directorio. Los diputados se reúnen en 1816 y reciben malas noticias. Los realistas estaban consiguiendo triunfos en distintas partes de América, en México, en Venezuela y en Chile. Además, llegaba una expedición española al Río de la Plata, que era inminente, que la revolución peligraba. El 9 de julio de 1816 se declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. A partir de ese momento, fueron políticamente libres de la dominación española y de cualquier otra provincia extranjera. Sin embargo, no llegaban a ponerse de acuerdo sobre la organización del nuevo gobierno. Belgrano, por ejemplo, propone una forma monárquica constitucional, o sea, propone un rey, pero ese rey debía ser un descendiente de incas. Algunos diputados, como el sanjuanino Justo María de Oro, creía que el Congreso debía consultar al pueblo antes de tomar una decisión, mientras que otros, como el bonaerense Tomás de Anchorena, eran partidarios de un régimen federal.